Hay guerras que, aunque dejen de sonar los disparos, en realidad nunca terminan. La de Corea es el ejemplo perfecto. La lucha armada paró hace décadas, pero sus consecuencias siguen definiendo nuestro mundo hoy en día. Y bueno, aquí vamos a desentrañar exactamente por qué. Para entender las noticias que vemos a diario, las pruebas de misiles, las tensiones militares, primero hay que responder esta pregunta. ¿Por qué Corea sigue dividida? O sea, ¿cómo es posible que una nación terminara partida por una de las fronteras más fortificadas del planeta? Y ojo, que esta división no es un simple recuerdo del pasado, para nada. Hoy, la península coreana es un verdadero punto caliente a nivel mundial. Por un lado, está Corea del Norte, que desafía al mundo con su programa nuclear y sus constantes pruebas de misiles. Por el otro, Corea del Sur, siempre en alerta y respaldada por su poderoso aliado, Estados Unidos. Son dos mundos completamente opuestos, coexistiendo en una calma que pende de un hilo. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para poder armar el rompecabezas de hoy, no queda otra que viajar en el tiempo. Hay que ir a un mundo que acababa de salir de una guerra, solo para entrar en otra. Una mucho más silenciosa, ¿sí? Pero igual o más peligrosa, la Guerra Fría. Y es que todo arranca justo aquí. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y de repente el mapa del mundo cambia por completo. Corea, que había estado bajo dominio japonés, fue dividida temporalmente entre los ganadores. La Unión Soviética tomó el control del norte y Estados Unidos del sur. Lo que se suponía que era algo provisional se convirtió en una división permanente. Y esto nos trae a un concepto clave de la época: la guerra indirecta o proxy war. ¿Qué es esto? Fácil. Las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se tenían pánico. Un enfrentamiento directo podía terminar en una guerra nuclear. Entonces, ¿qué hicieron? Pelearon, sí, pero a través de otros países. Y Corea se convirtió en su primer gran campo de batalla. Ahora, miren qué interesante cómo se armaron los equipos, porque esto no era simplemente Corea del Norte contra Corea del Sur, no. Era el bloque comunista con Corea del Norte apoyada por gigantes como la Unión Soviética y China contra el bloque capitalista, donde Corea del Sur tenía el respaldo de Estados Unidos y hasta de las Naciones Unidas. Lo que era una guerra civil, ¡pum!, se transformó en un conflicto global. Así que con el escenario listo y todos los jugadores en posición, la tensión era insoportable. Era cuestión de tiempo para que todo explotara. Y explotó. La península de Corea dejó de ser solo una línea en un mapa para convertirse oficialmente en el primer gran campo de batalla de la Guerra Fría. La fecha que lo cambió todo, 25 de junio de 1950. Ese día, las tropas norcoreanas cruzaron la frontera e iniciaron una invasión a gran escala de Corea del Sur. La guerra había comenzado. Entonces, el punto es este: la invasión no salió de la nada. Fue el resultado de una mezcla explosiva. Teníamos la división artificial del país, la lucha ideológica mundial entre comunismo y capitalismo y, por supuesto, a las superpotencias echándole leña al fuego. Una combinación que tenía que explotar. Pero más allá de las estrategias y la política, esta guerra tuvo un costo humano tremendo. Devastador. Es que a veces cuando hablamos de superpotencias y fronteras, es fácil olvidarse de lo más importante: el sufrimiento de la gente. Millones. Esa palabra resume la escala de la tragedia. Estamos hablando de millones de personas, tanto soldados como civiles, que perdieron la vida en solo 3 años de un conflicto brutal. Una cifra que de verdad cuesta procesar. Y el impacto en la vida cotidiana fue terrible. Ciudades enteras reducidas a escombros. Millones de personas convertidas en refugiados en su propio país. Y quizás lo más trágico de todo, familias enteras separadas por esa nueva frontera, muchas de ellas para no volver a verse nunca más. Y esto nos lleva de vuelta al presente, porque la forma en que esta guerra terminó en 1953 es la razón principal por la que sus consecuencias se sienten hasta hoy. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta del inicio. Miren esta línea de tiempo. La lucha armada paró en 1953, pero, ojo, no se firmó un tratado de paz, se firmó un armisticio, que es básicamente un alto el fuego, una pausa. Así que técnicamente la guerra nunca terminó. El conflicto simplemente se quedó congelado en el tiempo.
Y como resultado de ese armisticio, se creó la famosa zona desmilitarizada en el paralelo 38. Una de las fronteras más vigiladas y militarizadas del mundo. Es un recordatorio físico, una cicatriz en la tierra que nos dice que el conflicto sigue ahí, latente. Este estado de congelamiento permanente tuvo una consecuencia inevitable. Más de 70 años de separación han creado dos sociedades que no podrían ser más diferentes. Sus sistemas políticos, sus economías, sus sociedades, todo evolucionó por caminos tan opuestos que la idea de una reunificación se vuelve cada vez más compleja. Y así llegamos a la pregunta final. La Guerra de Corea no es solo una página en un libro de historia, es una realidad viva que ha forjado dos naciones distintas a partir de un solo pueblo. La división, que comenzó como una estrategia de la Guerra Fría, ha creado heridas y diferencias tan profundas que nos deja con esta pregunta abierta. ¿Podrá algún día sanar esta fractura?